Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Espero se encuentren muy bien, con muchas ganas de crear algún proyecto hermoso como este. Espero les guste. Fíjense lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Un hermoso bolso o cartera, súper fácil de tejer. La verdad es que con muchos puntos que son básicos del crochet, así que cualquier persona que está aprendiendo a tejer lo va a poder tejer con las instrucciones que yo les voy a ir dando paso a paso. Así que los invito a ver nuestro video tutorial. Para tejer este bolsito vamos a necesitar hilo o lana de cualquier tipo que ustedes tengan a su alcance. Este material que yo utilicé es un material 100% acrílico, tiene 3 milímetros de grosor y los 3 colores son del mismo material. Si ustedes van a combinar colores, lo importante es que sean del mismo tipo de lana o de hilo. Voy a estar tejiendo con un gancho de 4.5 milímetros. También vamos a utilizar una aguja de lana y una tijerita. Para comenzar vamos a hacer el nudo deslizado. Y luego vamos a tejer 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Vamos a saltar la última cadenita, nos vamos a la que sigue, saltamos esta y acá vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena nuevamente un punto bajo y así vamos a ir por cada una de las cadenitas hasta llegar al final. Deberíamos tener 6 puntos bajos. Entonces ya tenemos nuestra primera fila terminada, 6 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos. Esta cadenita no va a contar como punto, solamente es una cadenita para subir e iniciar la siguiente vuelta. Entonces en el primer punto disponible comenzamos tejiendo punto bajo de igual manera y así en cada uno de los espacios vamos a tejer puntos bajos, 6 puntos bajos por cada una de las vueltas. Y continuando con la misma secuencia vamos a trabajar hasta llegar a la vuelta número 24. Ok, ya tenemos acá las 24 vueltas. Entonces esta va a ser la base para nuestro bolso y tiene una medida de 18 centímetros de largo y tiene 5 centímetros de ancho. Si ustedes quieren que su bolso les quede más grande, pues este es el momento de hacerlo. Ustedes pueden alargar esta pieza, pueden hacer la cantidad de vueltas que ustedes quieran, siempre y cuando sea una cantidad de vueltas número par. De igual manera, si lo quieren más anchito también, pues en la base hicimos 6 puntos bajos, entonces pueden hacerlo con 8 puntos bajos, 10 puntos bajos, de igual manera que sea números par. Entonces después que tenemos la base para nuestro bolso, vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar a trabajar alrededor de este rectángulo. Entonces fíjense, acá sería el primer espacio donde vamos a tejer, donde corresponde tejer, y acá es donde vamos a tejer el primer punto. Saltamos este espacio, en el siguiente hacemos un punto alto y luego nos regresamos a este espacio que es el primero, donde vamos a tejer otro punto alto para que nos quede cruzado. Ok, fíjense cómo nos queda. Volvemos a repetir, saltamos el punto que sigue o la siguiente fila, ok, y en el que sigue vamos a hacer punto alto y luego regresamos a tejer en el espacio que saltamos. Tomamos lazada, corresponde acá, saltamos este punto y en este espacio que sigue hacemos un punto alto y luego regresamos al espacio que nos saltamos. Entonces ven que es muy sencillo de seguir la secuencia. Vamos a trabajar siempre igual, puntos cruzados todo alrededor hasta que lleguemos acá al final. Ok, ya dimos toda la vuelta con los puntos cruzados. Fíjense cómo nos van a quedar.
Entonces acá hicimos el último grupito o la última pareja de puntos. Nos vamos a ir al primer punto alto. Ok, recuerden que acá están cruzados, pero el primero es este que está acá. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Comenzamos nuevamente con una cadena y básicamente repetir la misma secuencia de puntos cruzados. Lo vamos a hacer vuelta tras vuelta. Por ejemplo, acá saltamos este punto, en el que sigue hacemos punto alto, luego nos regresamos al punto que saltamos y también hacemos punto alto. Acá tenemos el siguiente grupito de puntos cruzados, saltamos el primero, en el segundo hacemos punto alto y luego regresamos al espacio que saltamos para tejer otro punto alto. Siguiente, saltando siempre un espacio y luego regresamos a ese espacio que saltamos para tejer el siguiente punto. Entonces así nos van a ir quedando todos nuestros puntos vuelta tras vuelta hasta que alcancemos la medida de altura que necesitamos. Ya yo les voy a decir más adelante cuánto mide mi bolsito. Ok, entonces ya tenemos la altura de nuestro bolsito. Ya les voy a dar las medidas desde acá hasta acá arriba. Yo hice 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas en total. Tenemos que de ancho mide 20 centímetros y de altura 18 centímetros. Entonces acá, para finalizar, por supuesto, si ustedes están elaborando el bolso más ancho, deberían hacer más vueltas de altura hasta que alcancen a la medida que ustedes quieran. Y entonces ya yo corté acá mi material. Lo que vamos a hacer es estirar un poco aquí, sacar el gancho y por la parte de atrás vamos a insertar nuestro gancho en el primer punto de la vuelta y pasamos este arito así hacia el lado revés. Entonces sacamos por completo el trocito de material que hicimos y vamos a pasar por este último punto desde la parte de atrás, solo por este arito, y vamos a hacer una lazada y a pasarla por allí para que nos quede más bonito esta parte de acá arriba. Entonces después con aguja de lana camuflamos o escondemos este resto de material y así quedaría ya lista la bolsita. Entonces aparte vamos a tejer un pequeño rectángulo tal como hicimos la base de nuestro bolso, la parte de acá con puntos bajos. Igual vamos a iniciar con 7 cadenitas y luego 6 puntos en cada una de las vueltas y vamos a tejer un total de 12 vueltas. Este rectángulo tiene una medida de 8 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Lo que vamos a hacer con esto es colocarlo en la parte de acá para colocar así un brochecito acá adelante. Ven que le da un toque súper lindo, pero a este rectángulo, antes de terminar o antes de cortar el material, le vamos a hacer un bordecito de puntos bajos por todo alrededor para que quede más bonito. Entonces para eso iniciamos con una cadenita y vamos a tejer punto bajo en este espacio, luego en el siguiente, así vamos a ir tejiendo puntitos bajos en cada uno de los espacios. Lo único que va a variar es que en las esquinas, ya vamos a llegar a una esquina, vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio para que así nos quede una especie de curvita. Entonces acá llegamos al punto de la esquina, hacemos un punto bajo, luego un punto bajo acá y aquí es donde vamos a tejer 2 puntos en el mismo espacio. Esto es para que nos quede esta formita en la parte de acá. Entonces tal como hicimos en esta esquina, vamos a hacer en esta y al finalizar, y así entonces quedaría listo este pequeño rectángulo. Ok, entonces ya tenemos listo el borde. Cerramos acá en el primer punto bajo haciendo un punto deslizado y luego agregamos una cadena, alamos. Acá sí vamos a dejar un trocito de material que sea larguito
suficiente como para utilizarlo para coser este rectángulo de una vez en la parte de atrás. Entonces, para calcular más o menos dónde va a ir nuestro rectángulo para el broche, doblamos acá nuestro bolsito y colocamos un marcador por acá que vendría siendo la mitad. Entonces lo ubicamos en esa parte de atrás y más o menos en la segunda vuelta. Ok, pues simplemente vamos a comenzar a coser, que nos quede bien asegurado. Ok, así vamos a ir dando puntaditas hasta que lleguemos al otro extremo. Bien, entonces ya quedó bien pegadito esta parte de acá. Solo nos queda colocarle el broche acá y acá para que nos pueda cerrar el bolsito. Y ahora vamos a hacer la tira o bandita para nuestro bolso. Ok, ya colocamos acá el brochecito, el botón, ya queda listo el bolso. Entonces ahora para tejer la bandita vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, yo hice una bandita de 75 centímetros y es muy sencillo de hacer. Hacemos nuestra cadena de base con la medida que queremos que tenga la bandita. Si ustedes la quieren más larga o más corta, pues lo hacen también de esa manera. Y luego hice 1, 2 y 3 vueltas de puntos bajos. Ven que este tipo de bandita queda bastante fuerte. Y pues lo que vamos a hacer es colocarla, coserla con aguja de lana en cada uno de los extremos por acá. Y así entonces quedaría listo nuestro bolso. Bien, entonces ya pegamos los dos extremos de nuestra bandita. Vean qué hermoso queda este bolsito, que lo pueden hacer en diferentes tamaños con las instrucciones que yo les acabo de dar. Así que espero les haya gustado. Déjenme un like, un lindo comentario en la parte de abajo. Y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte, activar la campanita si vas a estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.